Pues mi idea es seguir en esa palabra. ¿Cuál es la carta que estamos trabajando, amados? Que yo estoy trabajando con vosotros. Efesios. El tiempo de la predicación o el tiempo que nos tocaba para la predicación la última semana que yo estuve compartiendo con vosotros, ¿alguien se acuerda de lo que hicimos? ¿De qué hablamos? De la sabiduría, proverbios, eso es. Sí, lo que estuvimos haciendo es compartiendo cada uno qué es lo que cada uno había visto. Ya voy. Que esto sí no hace campanillas todo el tiempo. Sobre qué significaba ser sabio y ser necio, ¿verdad? Según ese libro de Proverbios. Era fruto, voy a decir, de todo el trabajo, de la meditación que formalmente habíamos hecho. Sí, y yo creo, no sé cómo os resultó el tiempo, aquellos que estuvisteis. ¿Fue buen tiempo? Sí. Cuando uno lo tiene que estudiar, ¿verdad? Es distinto, ¿no? A sentarse y escuchar, ¿no? El haberlo meditado, es verdad. Hoy vamos a seguir con Efesios 5 y vamos a continuar con esa exhortación que el apóstol nos hacía al principio, desde el principio de este capítulo, cuando él nos animaba a imitar a Dios andando en amor, ¿sí? Como decía desde el principio, ¿sí? Ya en el versículo 2 nos estaba hablando, andad en amor, y nos daba un ejemplo. ¿El ejemplo de quién? Para que seamos capaces de caminar en el amor. En el ejemplo de Cristo, ¿no? Así como Cristo, ¿verdad? Se entregó por nosotros, ¿no? Luego nos seguía exhortando el texto a no participar en la inmoralidad sexual y en qué más, con mucha severidad, y en la avaricia, ¿sí? Así como no hablar mal, no utilizar mal nuestra boca para hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque somos llamados, nos decía el apóstol, somos llamados a ser hijos de luz. Y como hijos de luz, caminar en la bondad. Este es el camino que nosotros tenemos que llevar. Bondad, justicia y verdad. También nos decía que nos despertáramos, había una exhortación. Despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Fijaros qué exhortación más fuerte, ¿verdad? Porque nos va a iluminar ¿quién? Cristo, para que Cristo pueda iluminarte, ¿no? El apóstol nos exhortaba a esforzarnos en andar, y ahí es donde nos habíamos quedado, como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días como son malos, muy malos. Así que seguíamos y vamos a mirar hoy, Dios mediante, 2 versículos que están más o menos... bueno, yo sé que Casa de Oración ha escuchado mucho y sabe mucho, pero siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Que eso se haga vida. Versículos 17 y 18 es lo que quería mirar hoy con todos vosotros, ¿sí? Versículo 17 dice así en la traducción, la textual, en la 4ª edición, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, disolución, ¿verdad? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esos 2 versículos son, yo creo que más que suficientes en esta mañana, ¿sí? Por tanto,
por tanto, nos dice el versículo. Eso significa de que lo que va a declarar ahora el apóstol en este caso, ¿sí?, está completamente relacionado con todo lo que acaba de decir, ¿sí?, con todo lo que yo acabo de exponer, ¿sí? Por tanto, por cuanto sois hijos de luz, por cuanto debéis de caminar en amor, por cuanto sois llamados a la sabiduría, por tanto, amados, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y el apóstol aquí me llama la atención que en los dos versículos hace un contraste. Dice, no insensatos, sino entendidos, entendiendo, ¿verdad? La palabra insensato, bueno, en griego, no sé si nos dice mucho, afrón dice, es una palabra que podría significar o podría traducirse también como algo sin sentido, un necio, un loco, estúpido o moralmente incrédulo, ¿sí? Pareciera como que en esencia a mí me daba la sensación de que nos estaba diciendo lo mismo que en el versículo anterior, ¿sí? No necios, sino sabios. Y aquí como no insensatos, no es la necedad y la insensatez, me parece que son primos hermanos, ¿no? Y en este versículo me daba cuenta de que definiría la sabiduría como conocer la voluntad de Dios. No seáis insensatos, no seáis necios, no seáis, sino conocer la voluntad de Dios. Pero hay un versículo, hay un verbo que es el que utiliza y está traducido como entended. Una de las características de este verbo es que está en un presente activo. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos traducirlo también diciendo estén entendiendo. Tiene que ser algo que no lo entendimos un día y ya está. Y caminamos y seguimos caminando a nuestra forma, ¿no? Sino que la llamada del apóstol, lo que él nos está queriendo decir con ese entended es manteneos continuamente intentando entender cuál es la voluntad de Dios. No es puntual, ¿verdad? Y cuando estaba escribiendo esto, venía a mi mente que quería aclarar algo. Y es que hay momentos en los que la voluntad de Dios puede ir variando. Igual alguno dice, espérate, a ver qué está diciendo esta mujer. ¿Sí? Permitidme. Hay cosas que el Señor ha determinado, ¿no? Y esas son sí o sí, como Dios las ha dicho, ¿vale? Pero cuando el Señor te ha pedido y ha hablado a tu vida algo muy concreto, en un momento de tu vida, declarándote, esta es mi voluntad para ti, este es mi plan para ti en este momento, este es el paso que yo quiero que tú des en este momento, y no lo has cumplido, si tú has dejado de un lado lo que el Señor te ha pedido en un momento determinado que tú hagas, no debes de pensar que dentro de X meses, alguno incluso después de un año, ¿verdad?, pueda venir ahora decir, ahora sí, Señor, espérate, que ya estoy entendiendo y ahora voy a hacer aquello que tú me dijiste hace no sé cuánto tiempo. Lo que el Señor te retó a hacer en un momento concreto de tu vida no tiene por qué ser el reto que te está poniendo a ti hoy. Por eso es tan importante estar entendiendo continuamente cuál es la voluntad de Dios. Y yo no estoy pretendiendo hablar de que el Señor cambie de planes y diga, bueno, hoy quiero que sometas eso que estás diciendo o que estás haciendo, o te quiero abrir planes y te quiero abrir un tiempo para que tú te dediques a tal, te voy a abrir un camino.
¿no? Había un ejemplo con el que estuvimos hablando en su día, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo comentarlo? Vale. Con Imanol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el Señor, ¡pum!, habló a su corazón y él le dijo, adelante, Imanol, yo te apoyo, una empresa, comienza una empresa, ¿verdad? Pero, y ahí empezó Imanol, en batalla, a por ello, pero todo aquello, pasó el tiempo y se cayó, por lo que sea, ¿verdad? Se cayó, vamos a decir, que se retiró de esa voluntad del Señor. Claro, pasa un tiempo, igual, no sé qué tiempo haya pasado, 2 años, o no sé cuántos, 1 año, no sé. Vale, 1 año, ¿no? Y de repente él dice, no, esto no puede ser, me voy a poner las pilas, agarro esa promesa, agarro esa palabra que el Señor me dio y empiezo. Y el Señor le puede decir, no, Imanol, ya no. Manol o lo que queráis, como te llames. ¿Sí? ¿Te ha retado alguna vez el Señor a determinadas cosas, a que te tienes que levantar, tienes que empezar, tienes que hacer algo? ¿Sí? Levántate, estudia, haz esta carrera, ese curso, lo que sea, quiero por aquí, por allí. ¿Sí o no? Y no lo hiciste. Vuelve a preguntar en el día de hoy qué es lo que quiere el Señor para ti. Porque podría ser de que tú hayas demostrado que no eres fiel, que no eres digno de la confianza que el Señor te ha dado en aquello que te quería entregar, en aquel camino que el Señor te quería abrir. Y en ese sentido haya cambiado los planes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, mi exhortación es, por favor, no te agarres a una palabra que el Señor te dio hace no sé cuánto tiempo y con el tiempo, después de haber igual desobedecido y no haberle hecho nunca ni caso, de repente la pretendas coger como si ese fuese tu arma. Vuelve a preguntarle al Señor qué es lo que quiere para ti. Ponte a cuentas, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Es así. Y te va a tomar y te va a perdonar. Vale, hagamos cuentas, pero ¿y ahora, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mí hoy? Te fallé, me fui por otro lado, me escapé no sé, a otro camino, ¿sí? No te quise escuchar, lo que sea. Haz tus cuentas y vuelve a preguntar al Señor cuál es su voluntad para ti hoy, en el día de hoy. Y otra de las cosas que me llamaba la atención en el versículo es este verbo, ¿no? Entended. Porque, a ver, este es un tema que yo creo que hemos solido mencionar y que el Señor nos ha querido traer luz en medio de esta congregación, ¿sí? Y quiero aclararlo, ¿verdad? Porque alguna vez en conversación me he encontrado con que no siempre está claro lo que estamos pretendiendo transmitir o lo que el Señor, estamos entendiendo que el Señor nos habla, ¿vale? Entended. El creyente no está llamado a anular su razón. Pero lo que sí debe de tener mucho cuidado es con la racionalización. ¿Sí? La razón lo que nos va a dar es un porqué. Y Dios siempre hace las cosas por algo. No es un Dios que, me sopló el viento por aquí y de repente se le ocurre una cosa. Siempre tiene planes concretos y planes buenos para nosotros. Y Él sí sabe, aún cuando llega la tormenta, sabe perfectamente por qué la está permitiendo en tu vida. Ahí va. Es un momento de lo que sea, de escasez, de dificultad, de tal. Y si viene de Él, amados, que esto ya sería otro tema para hablar, pero si viene de Él, si es Él el que está permitiéndolo, un objetivo tiene
con eso, ¿verdad? De hecho, nosotros mismos tenemos la capacidad de razonar y no es para meterla en el bolsillo. ¿Sí? Entendemos las cosas, somos capaces de entender porque somos capaces de razonar, porque estamos creados a la imagen ¿de quién? De nuestro Dios. Pero, amados, otra cosa muy distinta es la racionalización. Porque eso nos lleva a aceptar solo aquellas cosas que nosotros somos capaces de entender. Si yo lo entiendo, entonces lo creo. Pero lo que yo no, o mi mente no es capaz de entender, entonces lo desecho. Así que por esta regla de 3, si nosotros actuamos así en la vida de la fe, nunca hubiéramos llegado a conocer a Cristo. Porque que me diga alguien que sea capaz de entender y poder explicar la obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que eso es locura y que solo lo espiritual se acomoda a lo espiritual. En 1 Corintios 2, versículos 13 y 14 nos dicen, dice ahí, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hay dos fuentes de enseñanza. Hay dos fuentes de conocimiento, hay dos fuentes de entendimiento, no con la sabiduría del mundo, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No hay capacidad, porque para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. A veces, y siempre lo hemos comentado muchas veces, la voluntad de Dios de verdad que no es lógica para nosotros. Aún cuando solemos tener el Espíritu Santo a veces, nos peleamos todavía con el pensamiento y la lógica de Dios, ¿verdad? Tan contraria, por cierto, al mundo, ¿no? El versículo sigue diciendo cuál sea la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de ¿quién? ¿De quién? Ah, ¿la nuestra? No. Esa yo creo que es la que sobra, ¿verdad? La voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es lo único que nos debe de importar. La voluntad de Dios es lo que nuestra alma debe de buscar. Porque esa voluntad es la que rige los cielos y nosotros debemos de traer esa voluntad de Dios aquí a la tierra. ¿Sí? Esa es la responsabilidad de la Iglesia. Que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como se está haciendo en los cielos. Ese es el encargo de Dios para la Iglesia. Pero si no sabemos cuál es su voluntad, ¿qué vamos a traer, amados? ¿Cómo vamos a poder obedecerle? ¿Cómo vamos a poder como iglesia ser útiles a nuestro Padre? Por eso es tan importante pedir siempre a Dios, ¿sí? Cada vez que vamos a orar por algo o por alguien, ¿cómo quieres que ore? ¿Cuál es tu voluntad, amado, para esta situación? ¿Sí? Pueda ser... Y esto es algo muy típico cada vez que estamos tratando con la iglesia perseguida. ¿Qué es lo que automáticamente sale de nuestras bocas y de nuestros corazones en nuestras oraciones? ¿Qué creéis? Que no tenga sufrimiento, Padre, quítales el problema. ¿O no? ¿Pero es correcta esa situación? ¿Es correcta esa oración? Y ellos, que son más entendidos en esto y ven el poder del Evangelio en medio de los sufrimientos, ¿qué es lo que nos dicen? Que ¿cómo debemos de orar? Por fortaleza.
Que el Señor me llene de fortaleza para pasar esta situación. Que sé que no tengo que salir de ella, porque el Señor está siendo glorificado y está haciendo su voluntad. En esta voluntad de Dios está la sensatez, amados, la sabiduría. Esa que estábamos queriendo alcanzar, que nos dábamos cuenta de cuán lejos estaba de nuestra vida, ¿verdad? Que lo meditábamos, ¿no? Ahí está la sabiduría, ¿sí? ¿Cuál era ese principio de la sabiduría? El temor al Señor. Así que si tenemos temor al Señor, seamos sabios y busquemos su voluntad cada día, ¿no? Yo creo que vivir entendiendo y haciendo la voluntad de Dios consiste en revelación. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo la discierno? Si es espiritual, espiritualmente. Luego necesito revelación. Yo creo que para que nosotros seamos capaces de vivir en esa voluntad de Dios, debemos de comprender a través de la revelación su voluntad y luego aprender a morir continuamente a nuestro yo. Para llegar a entender qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios para mi familia, qué quiere Dios para mi matrimonio, qué quiere Dios para mis hijos, qué quiere Dios para mi familia, para esta congregación, para el país, se necesita que Él descorra un velo y nos entregue la información. Es algo espiritual, es algo que se da y se va a dar a nuestro espíritu. Me llamaba la atención y me parecía tan bonito. El otro día estábamos en un proceso de sanidad y una de las personas que estaba ministrando, él nos decía, ¿no?, cómo cuando una persona comienza a ser un seguidor de Jesucristo, ¿no?, y el Espíritu Santo llega a su vida, nos explicaban que hay una serie de conexiones en nuestro espíritu que se deben de activar para poder lograr conectar con Dios y entender su voluntad, ¿sí? Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, nos activa, nos conecta. Aquello que fue roto por el pecado, aquello que fue separado por el pecado, la brecha que el enemigo hizo, ¿no?, en nuestros espíritus, eso que ya quedó desconectado a esa voluntad de Dios, porque el Espíritu nos lo ha dado el Señor para poder conocer la voluntad de Dios y para conectar espíritu con espíritu. Nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Así solo tenemos vida. Conectando, pero tiene que haber una sanidad y una nueva conexión, que es la que hace nuestro Dios, ¿no?, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Solo así tenemos la capacidad de poder conectar, entender lo que es espiritual. Este caminar, de verdad que es todo un proceso en nuestras vidas. Y sabemos que no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? No entregamos nuestra vida y de inmediato podemos dominar completamente nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros deseos. No es así, ¿verdad? Hay un despertar, es verdad que hay un despertar, hay un entusiasmo, hay algo que empieza a cobrar vida, pero después uno empieza a darse cuenta de, qué mal ando aquí, qué mal ando allí, Dios mío, ¿esto qué es?, ¿no? Y según el Señor va despertando, más conciencia tenemos, ¿no? Pero este es nuestro llamado. Lucas 9, 22 al 26. Fernando, te voy a pedir que lo leas tú. Bueno, igual en el audio, o lo leo de aquí, ¿vale? Porque si no la voy a leer en textual. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Está Jesús
hablando con sus discípulos, ¿no? Trayéndoles luz, ¿no? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué toma? Su cruz. No la de Jesús, su cruz. Hay una cruz para cada uno. ¿Sí? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, que creo que van de la mano. Sí, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Cuál es nuestro llamado, amados? A tomar la cruz cada día para poder seguirle, ¿sí? Primeramente Jesús nos está dando su propio ejemplo. Va a ser necesario que sufra, va a ser necesario que padezca, va a ser necesario que sea muerto, incluso, y que resucite, ¿no? Y ayer estábamos meditando, ¿qué me ha ocurrido? Que estaba preparando la prédica, empecé a preparar de antes al darme cuenta de que tenía que preparar el tiempo de ayer a la noche y me encontré con que todo hizo uno, ¿vale? Todo hizo uno, ¿no? Y ayer mirábamos eso, camino, ejemplo que Jesucristo había recorrido primeramente y ahora nos había abierto para nosotros. ¿Cómo es el camino? Angosto, estrecho, difícil, ¿sí? Y al igual que Jesús hizo la voluntad de Dios y no siguió sus propios deseos, ¿sí? En aquel Getsemaní, él, con toda su fuerza, dijo, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Así como el mismo Señor Jesucristo, creador de cielos y de tierra, tomó la determinación de someter su voluntad a la del Padre. Ese es el llamado que tenemos nosotros ahora. Y en eso consiste el negarse a uno mismo. Eso es tomar cada día esa cruz. ¿Para qué la cruz? El instrumento de una cruz es un instrumento de muerte. ¿Muerte a qué? A nuestros propios deseos, por encima de los suyos. Todo deseo que haya en nuestra alma que está por encima de lo que el Señor Jesucristo enseña, es un deseo que tenemos que arrancarlo de nuestra vida. Es un deseo que tenemos que matarlo, si queremos seguir a Jesús. Estamos hablando de ese camino, ¿no? Esa es la única forma de seguirle, de ir en pos de Él, ¿no? No vale hacer nuestra voluntad y luego decir que somos seguidores de Jesús. Porque como dice en el versículo 24, cualquiera que quiera salvar su vida, que quiera mantener sus deseos, cualquiera que quiera llevar adelante sus sueños, lo suyo, ¿qué le va a pasar a esa vida? La va a perder. No hay salvación. Cuando una persona ha determinado en su corazón que hace su voluntad. Solo la persona que llegue a entregarla, solo la persona que pierde su vida por causa del reino, por los asuntos del Padre, por la voluntad del Padre, la salvará. ¿Lo ha dicho Jesús? ¿O no? Lo ha dicho Jesús. Yo diría que una persona en esa batalla de día tras día va a llegar a alcanzar la madurez espiritual
cuando consiga alinear su voluntad con la voluntad del Padre. Cuando no haya diferencia, cuando tú le preguntes a la persona, ¿qué es lo que quieres? Y esa persona tenga en su corazón y le brote de corazón, ¡fum!, aquello que el Señor ha declarado y liberado para su persona. Esto es lo que quiero. ¿Qué es lo que quieres? Ser esa madre que levante a esos hijos, ser esa mujer de mi esposo que lo levante, que eso. Y entonces ya no hay diferencia entre nuestra voluntad, ¿verdad?, y la voluntad del que nos ha enviado, de nuestro Padre. Ahí es donde hemos llegado al punto de la madurez. Ahí es donde estamos ya en conexión, ¿sí? Lo que la persona quiere es exactamente lo que Dios quiere. Igual que el Hijo solo buscaba una cosa: hacer la voluntad del Padre. ¿Es imposible? No. ¿Es difícil? Mucho. Mucho. Tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Pero tenemos el mismo recurso que tuvo Jesucristo en esta vida. ¿Os acordáis ayer cuando estábamos reflexionando que dijimos en esa humillación de Cristo Jesús? ¿Qué había tomado Jesús para caminar su vida en obediencia? ¿A quién se sujetaba? No, dijimos, sí, se sujeta a la voluntad del Padre, pero ¿en manos de quién se ponía, con quién se unía para poder caminar esa vida? Esa vida de poder, porque era una vida de poder. Al Espíritu Santo. ¿Y está el Espíritu a nuestra disposición, amados? Está el Espíritu a nuestra disposición. No os embriaguéis con vino. ¿Eh? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La orden de Pablo no es no tomar vino, ¿o dice eso? No. Porque si no, bueno, me voy a callar. Sí, porque nos enredamos, bueno, no importa. Sé que Casa de Oración lo sabe, ya está. Pero yo recuerdo que nos recordaba Marcela en la prédica, ¿verdad? Que la prohibición está ¿en qué? En embriagarse. Eso es lo que está prohibido. No os embriaguéis. ¿Por qué? Porque produce desenfreno, amados. Desaparece el freno. Es lo que está diciendo. O sea, ¡pum!, te quedaste sin el freno. El freno de esa conciencia que a veces está ahí sujetándote. Eso está mal. Y ¡fum!, lo quitamos, ¿verdad? Lo quitamos de en medio. Hay inhibición. No hay control. No hay control. Y normalmente ese es el recurso que nosotros tenemos para no caer en los pecados. ¿Qué tenemos para no caer en los pecados? Esa voluntad, ¿no? Esa conciencia, eso está mal, cuidado, pum. Hay algo que se activa en nosotros para decir no, para no darle rienda suelta a nuestro cuerpo en lo que a él le apetezca, ¿no? Así que si vamos y nos lo arrancamos, ¿cómo? Aunque sea, o la vergüenza. Ya. Bueno, toma muy poquitito y ya es suficiente. No se necesita embriagar. Ya, perdonad, pero ya cuando uno entra en la embriaguez, ya es de vergüenza, pero de vergüenza lo que hace la persona. Sí, o sea, igual él pierde la vergüenza, pero que es en fin, ¿verdad? Fijaros, en nuestra vida espiritual, precisamente lo que estamos continuamente intentando hacer es llegar a tomar el control de nuestros apetitos. ¿O no es esto la vida espiritual, la batalla espiritual que tenemos, ¿no? ¿Sí?
Nos damos cuenta de que por mucho que nos atraigan las cosas malas, como nos llevan a la ruina, entramos en una consciencia, sabemos que esto nos lleva a la muerte, nos lleva a la destrucción a nosotros mismos, ¿no? Y a todos los que nos rodean, y eso nos activa algo que nos retiene, ¿no? Pero al embriagarse, se acabó. Se nos quitó el freno, ¿no? Se nos quitó el control que habíamos entendido. ¿Y qué empezamos a hacer? Tonterías. Empezamos a caminar en esa necedad que decíamos que era la que teníamos que evitar, ¿no? Los hijos del reino no debemos de desear nada que nos pueda llevar a perder el control de nosotros mismos. Porque siempre habrá el espabilado que diga, no, yo beber no, pero bueno, algún porrito de vez en cuando, ¿no? O yo qué sé, lo que sea. O algo que, o sea, aquello que tú sabes y eres consciente de que te está quitando el freno, que te está quitando el control, que acabas haciendo algo que no lo controlas tú, que te está controlando ya, eso no tiene que ser deseable en nuestra vida. A nosotros nos frena el dominio propio, que nos cuesta tantísimo obtener, ¿sí? Y según la palabra, segundo de Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ¿de dónde viene ese dominio propio? Del espíritu. Así que tenemos un contraste. Tenemos una posibilidad de embriagarnos con vino, dice, o en vez de esto, llenarnos del Espíritu Santo. Estuve haciendo un esquema así como para organizarme, con flechitas como los que hace Denia en sus apuntes, y me daba cuenta de que en los dos perdemos el control. De formas distintas, pero en los dos perdemos el control, ¿sí? En el caso de vino, sabemos perfectamente por dónde va la cosa, pierdo el control, pero sabemos cuál es la consecuencia, ¿no? Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, tomamos la determinación de que nuestro control se lo entregamos ¿a quién? A Él. Gobiérname tú. Cuando ya es el Espíritu Santo el que nos llena en plenitud, entonces es Él el que manda. Hemos perdido el control. Tómalo, ¿sí? Se lo entregamos, ¿verdad? Lo ponemos en sus manos. No queremos seguir más siendo nosotros los que llevemos las riendas, sino las entregamos. El fruto de la llenura es completamente distinto en ambos casos. En los dos nos llenamos. ¿Sí? En una de tóxico, ¿sí? Y en la otra del espíritu. Frutos completamente opuestos, ¿verdad? Depravación o una vida santificada, ¿no? Obediencia, obediencia. Cuando estábamos orando, no sé si os acordáis ayer que os hablamos de una visión, de un entendimiento de una visión, y cómo estuvimos, o sea, el Padre nos habló de que nos uniéramos para clamar, porque todo esto diera un fruto, llegara a los corazones, para que Casa de Oración comprendiera y le fuera revelado el entendimiento de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se vio una cruz, pero era una cruz distinta, era una cruz de agua. Y yo me acordé de lo que estaba preparando para hoy, para el día de hoy. Y cuando una de las hermanas decía, ¿no? He visto una cruz, pero era una cruz extraña, porque era una cruz que en realidad era una cruz de agua, ¿sí? Dos cosas me vinieron a la mente. Cruz, muerte y el Espíritu. Necesidad de la llenura del Espíritu. Porque Cristo está en nosotros a través de ese Espíritu Santo.
de ese Espíritu que es el que va a hacer que fluyan ríos de agua viva dentro de nosotros. Y yo decía, Señor, morir a nuestro yo es un paso en nuestra voluntad. Es una decisión tuya, es una decisión mía. Es una determinación en nuestros corazones. Pero su llenura es una respuesta a nuestro clamor. Dice él en Lucas 13 que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que si acercamos, aquí ha habido mucho trabajo esta semana, me desenfoco de esto, no sé cómo hacerlo. No importa, ¿no? ¿O qué? Vale. Sí. Eso es, ahí mismo delante. Ahí, vale. Gracias. Gracias. No fui yo quien tuve la visión, con lo cual no sé exactamente cómo era la visión. Pero en ese intento de poder reflejar, ¿no?, una cruz, esa cruz que el Señor nos decía, ¿no?, que en el camino vamos a ir encontrando una y otra vez, momentos en los que nosotros vamos a tener que someter nuestra vida, nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo, momentos en los que nosotros vamos a tener que tomar determinaciones de morir. Eso es esa cruz que se presenta en tu camino, ¿no? Y quizás tú ya estás en ese camino queriendo esforzarte por seguir a Jesús. Yo no sé, quizás le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable ahora, ¿vale? Porque hay algunos de nosotros que en el tiempo de ayer estábamos celebrando la Pascua. El Señor nos llevaba a meditar en su obra y quizás ya el Espíritu Santo te habló con claridad qué cosas te está pidiendo, ¿no?, que tienes que matar en ti. Yo os voy a pedir que cerréis vuestros ojos. Por favor, estaba pensando en eso, Óscar. Y en ese tiempo de oración se nos hacían varias preguntas. Quizás tú tienes muy claro qué es lo que el Señor quiere de ti, quiere para ti. Quizás tienes muy claro ya con qué te estás peleando. A veces pasamos por la vida sin darnos ni cuenta de qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Esa batalla espiritual que hay dentro de nosotros por someter nuestra voluntad. Y te das cuenta de que no estás avanzando, te das cuenta de que una y otra vez te estás topando con la misma piedra, y en este caso vamos a decir con la misma cruz. Una y otra vez hay algo que te impide, y es tu voluntad, la que te impide ir adelante, la que te impide tomar la determinación de soltar aquello que temes o que anhelas, que amas, no sé lo que sea, cada uno tiene una situación distinta. El Señor no quiere que amemos absolutamente nada más que a Él.
El Señor Jesús llegó a decir que ni padre, ni madre, ni hijos podían ser ni estar por encima de Él. No hay amor, no hay amor. No debe de haber un amor por encima de Él. No debe de haber un amor por encima de Él. Estamos llamados a darle todo. Estamos llamados a entregarle absolutamente toda nuestra vida. Él la entregó por nosotros. Él la entregó por nosotros. Él la entregó por ti para abrir un camino para ti. ¿Qué implica para ti un nuevo cambio? ¿Qué implica para ti un nuevo tiempo? ¿Qué implica para ti una nueva revelación? Que el Señor te toque. Amado Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que tú te reveles a cada uno de nosotros, Señor, y nos traigas, por favor, eso, Señor, con lo que nosotros estamos batallando. Trae luz, por favor, trae luz, Señor, en medio de los corazones que viven despistados, en medio de los corazones que les cuesta venir delante de ti y hacer cuentas. Trae revelación, trae revelación, trae revelación, amado. Trae revelación, amado, trae revelación, amado. Trae revelación, por favor. Queda en evidencia, Señor, que queda en evidencia aquello por lo que una y otra vez sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que tenemos que dejar de hacer y no nos decidimos y no avanzamos y no crecemos y nos damos cuenta de que no estamos en el lugar donde tú quieres para nosotros. Ah, Señor. Y es tiempo de pedirle perdón. Es tiempo de decirle al Señor que basta ya. Que basta ya. Que no vas a pelear más contra Él. Como Él mismo dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Mira ese pecado y toma la determinación. Recuerda lo que el Señor Jesús hizo en esa cruz. Recuerda la suma humillación ya desde la eternidad. Vergüenzas. Solo golpes, separación de ti, dolor, sufrimiento, dejar los derechos. Y la idea de esta cruz. Y voy a pedir que nadie tenga que estar mirando, pero solo tú sabes si el Señor pone en ti esa determinación en tu vida de dar un paso. La determinación de cruzar esa cruz que se te ha plantado en el camino y con la que te estás chocando. Que en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana tomes esa determinación
de someter tu yo, de morir a tu yo, de cruzar, de avanzar en el camino. Y si Él te está llamando a eso, en el nombre de Jesús, yo te animo a que te levantes y cruces de una forma, voy a decirlo así, simbólica, profética, a esa cruz. Señor, y yo te ruego que tu amado Espíritu Santo llenes, por favor, de tu presencia, por favor, a cada una de las personas, Señor, que cada uno de tus hijos, Señor, que toma, Señor, esa determinación, oh Dios, de seguirte, de someter, Señor, su yo, Señor, de tomar esa determinación, Señor, de no pelearse más contigo, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que necesitamos, oh Dios, de ti, de tu presencia, de tu vida, la inundación, Señor. Tus ríos fluyendo, Señor, en medio de nuestro interior para ser capaces, Señor, de afrontar la determinación, Señor, que esto conlleve, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor. 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 Que queremos aprender a morir en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tú nos ayudes a morir completamente, Señor, y tu agua, Señor, sea llenando nuestro ser, Señor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Mi alma deja, Señor, esa batalla, Señor, de que se haga mi voluntad, Señor, no la tuya. Ten misericordia. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, en ese sometimiento, Señor, ayúdame, Señor, en ese dominio propio, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todas esas vergüenzas. Ayúdanos, Señor, a que el amor por ti, Señor, y tu voluntad, Señor, sea lo primero que esté en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a arrancar, Señor, todos esos deseos, Señor, que puedan aparentar buenos, Señor, pero que nos lleven a destrucción nuestra alma. Ten misericordia, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor. De esa inmoralidad sexual, Señor, de esa avaricia, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor. Ten misericordia, Señor, ayúdanos, oh Dios, a entregarte todo, Señor, lo que anhelamos. Nosotros declaramos, Señor, que sí. Buscamos, Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, que tú nos vas a dar todas las cosas que nosotros verdaderamente necesitamos, Señor. Señor, y queremos confiar en ellos, Señor, queremos confiar en ellos, Señor. Que queremos confiar en ellos, Señor, que queremos confiar en ellos, Señor. Que queremos confiar en ellos, Señor. Ponerte a ti en primer lugar, ponerte a ti en primer lugar. Ponerte a ti en primer lugar, amado, ponerte a ti en primer lugar, Señor. Tú eres bueno, 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 Señor. Guíanos, amado, guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Que no nos queremos pelear más contigo, Señor.
Hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en nuestra vida, hágase tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a derribar toda soberbia, Señor, toda altanería contra tu voluntad, Señor, toda rebeldía de nuestro corazón, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor. Hágase 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 tu voluntad, Señor. Toda reverencia damos solo a ti. Toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra,
Señor, de verdad que sí, Señor. Así es, así es, Señor, así es. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Y nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Solo tú, Señor. Tú, Señor. Tú, Señor. Tú, Señor. Tú, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Inigualable, bendito Dios. Sí, Señor. Amén, 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 amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Digno eres de ese nombre que es más alto, nombre sobre todo nombre, sí, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Eres digno, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Nadie aplasta, nadie quita, Señor. Esa palabra tuya, bendito Dios. Amén, 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 amén.